Buenas gente, ¿qué tal? ¿Cómo andamos? Vengo a traerles noveles. Y lo que sí, creditazos a Wenhan que nos va a ayudar con algunas repeticiones. Y en el título seguramente he puesto bueno, bonito y barato. Porque sí, es una vuelta de caja y ya tienes el mazo más un bonle. Y bueno, una hantra por ahí que metí. El punto, lo caro viene en el deck extra. Y te voy a ser sincero, si ves las repes IP solamente se activó una vez. Y si no la tienes, pues la quitas. Y diosa, nunca cayó, pero se pudo haber bajado en una partida que hubiera ayudado. Así que está bien. Y con respecto a las fusiones, metes las que tienes de tarje de Superpolis. El dragón del pantano está por chips, así que partiendo de ahí, que justamente es la que bajamos en las repes, haría que este mazo sea recontra baratito. Y ya con esto esclarecido y como siempre adaptar a lo que tengas en tu cuenta, podemos empezar a hablar de noveles donde te voy a hacer un resumen, pero te recomiendo que te pases a la sección de explicación de cada carta, ya que de manera puntual cada una de ellas puede aportarte algo distinto y si no conoces todas no vas a poder jugarlo bien. Noveles es un mazo de rituales que se puede dividir, digamos que en tres cosas: los monstruos junto al campo, que todos se van a considerar noveles exceptuando la hamburguesa, y bueno, Droll, que es una hantra; lo que son menú del día y enfrentamiento culinario, que son dos magias del arquetipo que no llevan el nombre del arquetipo; y el resto de cartas, magias o trampas, que son consideradas recetas. Esto es bueno que lo conozcas porque ciertas cartas de tu arquetipo solamente te van a poder añadir cartas novele, mientras que otras solamente te van a añadir cartas recetas. Así que ojo con eso. Ahora, en cuanto a los rituales, van a tener una manera de interactuar compartida. Y es que todos los rituales, exceptando la hamburguesa, van a poder interactuar con un monstruo que esté en posición de ataque, sea tuyo o del rival, aunque dependerá de cada uno de ellos, algunos sí específicamente del rival. Vas a poder tributarlos, algunos seleccionando y otros sin seleccionar, y así escalar en tu escalera de rituales. Y es que normalmente vas a empezar con el ritual 1, el cual, cuando cumplas todas sus condiciones, vas a tributar un monstruo en posición de ataque tuyo o del rival e invocar un novele ritual desde el deck o de tu mano de nivel 2 o 3. Lo mismo con el 2, cumple sus condiciones, tributas un monstruo en posición de ataque tuyo o del rival, no importa, y puedes traer a un noveles desde el deck de nivel 3 o 4. El 3 cumple sus condiciones, lo mismo, puedes invocar un 4 o 5. Y el ritual 5 de noveles solamente puede tributar un monstruo del rival en posición de ataque para traer a Baelgrill. Lo chido, si fue hecho con el efecto de otro monstruo noveles, ese efecto es Quick Effect. Luego tienes a Baelgrill. Este muchacho es uno de tus boss monster. Cuando cae al campo, le apagas el efecto a todas las cartas boca arriba que controle tu adversario. Y si fue invocado por el efecto de un monstruo noveles, puedes tributar todos los monstruos que tenga el rival en ese momento. Y eso no es todo, porque tiene un efecto rápido. Puedes seleccionar un monstruo en posición de ataque que controle tu adversario, lo sacrificas e invocas de modo especial desde tu mano o deck a la hamburguesa hambrienta, que es nuestro otro boss monster. ¿Por qué? Porque la hamburguesa hambrienta, si la counter está en cementerio, cuando cae, esta counter se puede desterrar y puedes tributarle todos los monstruos que controle el rival al cementerio. O sea que estamos hablando de un mazo que va a ir escalando a través de rituales para irle quitando recursos al rival, y que va a llegar primero a Baelgrill, el cual le va a limpiar el campo si cumples las condiciones, y que encima, si sigue vivo, porque generalmente va a tirar su render, vas a hacer una hamburguesa, y si tienes la contra en cementerio, que tampoco es tan difícil, le vas a tributar otra vez todo el bendito campo. Y es justamente por lo mismo que es un mazo que está bastante bueno, pero justamente lo que lo hace chido es también la habilidad. Receta del Gomet es una habilidad que tiene dos efectos. El primero es que si controlas a Poisonero de noveles, ya sea como monstruo, como escala, puedes colocar una carta receta de tu deck. Recordatorio, las recetas son las cartas de rareza N, y esa se puede activar ese mismo turno, así como también, si quieres, puedes barajar hasta 2 cartas de monstruos desde tu mano campo boca arriba al deck para robar la misma cantidad de cartas. Con eso puedes rascar algunas staple bien sabrosas. Y luego tienes el efecto que te desbriquea siempre. Si es turno 2, te puedes añadir un concurse, cuisine o enfrentamiento culinario desde el deck a tu mano, que es justamente uno de tus iniciadores. A partir de ahí vas a jugar bien con el mazo, porque aunque llegues a briquear, tienes tu iniciador, y luego simplemente es hacer todo lo que te dije, ir escalando hasta hacer tu hamburguesa y hacer al Baelgrill, que son los que preparan la comida al rival y lo van a hacer porquería. Ahora, en cuanto al extra deck, rápidamente, la razón de llevar enlaces es que puedes llegar a spamear bastantes cartas. Una de tus trampas pone una ficha, la cual se puede utilizar para hacer enlace y no hay problema. Y la razón de utilizar Superpoli es porque el extra deck igual no es tan necesario excepto por Pasticielo, haciendo que el mazo sea muy adaptable, e incluso hay gente que lo puede llegar a jugar así. O sea, no mames, más barato ya no se puede, hijito. Si quieres quitar el unicornio también, ya está, llevas enlace Kuribo y listo. Pero si tienes las cartas, créeme que puede llegar a mejorar de una manera bastante óptima, sobre todo Fango Dragon, que con Superpoli viene bien. Así que ahora sí,
vamos a hablar de las debilidades. Número 1. Recuerden que sus rituales van a interactuar con monstruos en posición de ataque. Trata de jugar todo en defensa. Y si puedes llegar a establecer tu campo antes de llegar a algo en posición de ataque, pues obviamente mejor. Solo ten cuidado porque aparte de los rituales posiblemente te deje la counter. Y en algunos casos algunas staples o IP Mascarena. Y sobre todo ten cuidado porque hay algunos mazos que son dependientes de habilidades y que invocan monstruos en posición de defensa boca abajo. Obviamente no voltees esos monstruos porque lo único que vas a hacer es que la cocina te explote en todo el hocico. Debilidad número 2, Droll. Este es un mazo que poco a poco va a ir generando recursos. Tiene su habilidad que más o menos por ahí puede hacer que te deje una interrupción, pero obviamente mejor una interrupción a que te comas 3 cosas, como puede ser una hamburguesa que viene con trampa. Y la debilidad más importante de todas, Huerlavesa. Huerlavesa suele ser el que inicia los combos. Los noveles, para que tengan sus efectos chidos, generalmente van a depender de ser invocados por monstruos noveles. Así que va a empezar por este muchachote. Y este muchachote tiene un problema, es Gwen. Así que si por X caso el jugador novele le apunta con algo a su monstruo, puedes activar cualquier otro efecto de carta que no le apunte obviamente, y este va a perder el timing para poder activar su efecto. Y sumado a eso, si tienes cosas como Bailer o algún negador que seleccione como la Utopía, etcétera, etcétera, pues espérate que el jugador novele mismo dispare su efecto y ahí es cuando tú ya le encadenas, después de que Huerlavesa active su efecto, la negación. Solo vuelvo a repetir, ten cuidado con cosas como la counter. Y ya estaría. Ahora sí voy a hablar de cada carta y préstame atención porque hay mucho texto. Baelgrill, en el nivel 6. Si esta carta es invocada de modo especial, puedes negar el efecto de todas las demás cartas boca arriba del control de tu adversario hasta el final de este turno. Y después, si esta fue invocada utilizando el efecto de un monstruo noveles, puedes tributar todos los monstruos que controla el rival en ese momento. Y como Quick Effect, que eso sí ya no depende de otras cosas, puedes seleccionar un monstruo en posición de ataque que controle tu adversario, lo sacrificas y si lo haces invocas de modo especiales de tu mano deck la hamburguesa. Ten en cuenta algo, si el novele no tiene la counter en cementerio y te tributa monstruo, solamente va a llegar la hamburguesa y ya está. Si tienes cosas como cuervo, tíraselo a la counter para evitar que te tribute de nuevo todo el campo. Y recordatorio, para que pueda hacer esa payasada, y eso también se aplica al nivel 5 que va a ser lo mismo, necesitan espacios en el campo. Si ves que el novele se tapó los espacios, aprovecha porque no te va a poder tributar con el nivel 5 ni con el nivel 6 que invocan otro monstruo. Con el resto sí ten cuidado. Malaveniure del nivel 5, si esta carta es invocada de modo especial, puedes añadirte una carta novela o receta en tu deck. Y después tiene un efecto de que puedes seleccionar un monstruo en posición de ataque de control de tu adversario, lo sacrificas e invocas desde tu mano deck un noveles de nivel 6 que obviamente va a ser Baelgrill. El detalle bien es que si este fue hecho con el efecto de algún monstruo del arquetipo, ese efecto va a ser Quick. Si lo hace de manera natural con las magias, ni te preocupes porque esa vaina pues primero tiene que caer y luego recién va a activar dicho efecto. No te vayas a confundir porque a su caída busca. La hamburguesa, porque ya te expliqué que con la counter hace buen desmadre y si no igual es target para el efecto de Baelgrill de tributar un monstruo en posición de ataque. Sofritotis, aquí un disclaimer importante. Este es el único que va a interactuar de la siguiente manera. Primero, cuando cae te hace robar una carta, que eso está bien. Y aquí, cuando es activada una carta o efecto que selecciona un monstruo en el campo, no tiene que ser a él. O cuando un monstruo es seleccionado para un ataque, o sea que si él pega también se puede disparar su efecto, es cuando va a tributar un monstruo que controle que sea noveles y un monstruo en posición de ataque en cualquier campo, y si lo haces invocas de modo especial un noveles de nivel 4 o 5. Ten mucho cuidado, por ahí no falta el que te baja el 3, te mete un cocacho con él y luego te tributa tu monstruo y te hace un desmadre. Este es el más peligroso de todos porque es el que tiene mucho texto y más agarra a los jugadores que no conocen el mazo. Y luego tenemos Confiras y Huerlavesa. Confiras tiene una interacción chida con lo que es receta de carne, mientras que Huerlavesa tiene una interacción chida con receta de pescado. Eso te lo menciono ahorita, pero de ahí te lo explico. Confiras, cuando cae, selecciona una magia trampa en el campo y la destruyes, y con esa activa una carta o efecto que selecciona esta carta en el campo cuando es seleccionada para un ataque, puedes sacrificar esta carta y un monstruo en posición de ataque para invocar noveles de nivel 3 o 4. Ese efecto es compartido con Borbelas, con la única diferencia de que cuando Borbelas cae al campo, te excava 5 cartas del tope del mazo y te puede añadir una carta novele. No recetas ni tampoco el resto de cartas porque al final no llevan novele en el nombre. Droll porque entra de formato a poisonero. Tiene 3 efectos. Los importantes son el número 1, que al normal special te puede añadir un monstruo ritual de nivel 1 o una carta receta. O sea, te busca tu magia de ritual o a tu nivel 1 para empezar todo el desmadre. Y el otro es que si esta muchacha es sacrificada en el campo y añadida al deck extra boca arriba, puedes poner esta carta en tu zona péndulo. Luego tiene el efecto
de que como péndulo puedes seleccionar un monstruo en el campo, se invoca de modo especial y le cambias la posición de batalla a dicho monstruo. Esto te sirve para disparar el efecto de tus niveles bajos y también para cambiar la posición de los monstruos del rival y ponerlos en ataque. Y tiene un efecto rebuscadito, pero por ahí te lo menciono. Puedes desterrar cartas recetas en tu cementerio e invocar demos especiales de tu mano monstruo ritual con un nivel igual al de número de cartas desterradas. O sea que por ahí, pues bueno, tienes tus 4 cartas recetas en cementerio, puedes bajar a un nivel 4, que hay uno que no llevamos, pero puedes si quieres, o puedes bajar a tu nivel 2 o al nivel 1, etcétera, etcétera. Super Poli, porque tenemos espacio en el deck extra, bueno para romper campos, así como en turnos 1. Enfrentamiento culinario, eliges un monstruo péndulo noveles y un monstruo péndulo pasticielo en tu mano deck y o deck extra, invocas a ambos de modo especial, uno en cada campo. Después de que activas esto, no vas a poder hacer exit ni enlaces excepto utilizando cartas noveles como material. Ten cuidado con ello, no lleves diosa chiquita porque no vas a poder utilizarla después de activar esta vaina. Lo que sí, importante, esta vaina está bugueada. Tú deberías de poder invocar pasticielo en la zona extra del rival. Y tristemente de momento no está configurado para poder hacerlo. Es más, que el rival tiene 3 monstruos en campo. Ni se te ocurra activar esto porque el juego dicen que explota. Y no lo digo de broma, lo digo de verdad. Así que esperemos a que Konami arregle esa vaina. De los noveles, el restaurante, el cual tiene 3 efectos. El primero, con ese activado te puedes añadir una carta receta en tu deck o cementerio a tu manito. Luego, primer efecto, puedes poner en la parte inferior de tu deck un monstruo de ritual para que robes una carta del tope del deck. Y el último, durante la Enphase puedes seleccionar 2 cartas en tu cementerio, incluyendo una carta receta. Las pones en el fondo del mazo y luego puedes robar una carta. Lo chido. Con esto puedes reciclar cosas como la hamburguesa o tus propias cartas receta, que pueden ser cosas como la counter. El menú del día. Puedes mostrar 2 monstruos noveles con nombres diferentes en tu deck. Tu adversario elige uno y uno se va a ir a la mano y el otro se va a quedar en el deck. Lo importante es que dependiendo del tipo del monstruo te vas a poder añadir una carta. Si el monstruo era guerrero bestia, te añades receta de pescado. Y si el monstruo era guerrero, te añades receta de carne. Lo chido, puedes mostrar 2 monstruos del mismo tipo y así añadirte la carta que quieras. Por ejemplo, Baelgril y Confiras son del tipo guerrero y el resto de rituales son del guerrero bestia. Ya está. Ahora, receta de pescado. Sirve para hacer ritual al igual que receta de carne. La diferencia radica en el monstruo que invoques porque tienes un plus. Si receta de pescado lo utilizas para invocar a Huerlavesa, te vas a poder añadir a tu mano una carta mágica de ritual receta de tu deco cementerio. O sea, te vas a añadir receta de carne. Y si activas receta de carne para bajar a Confiras, vas a poder cambiarle la posición de los monstruos del rival a todos a posición de ataque. Así es como que aunque el rival te juegue defensivo, le cambias la posición y lo haces porquería. La counter se activa mientras que tengas un ritual novel en el campo. Y después, si tienes un monstruo que fue invocado por el efecto de un monstruo noveles, esa carta que niegas se destruye. Ten cuidado. No vaya a ser que invoques al nivel 1 y te confíes con tu counter porque sí, vas a negar pero no vas a destruir. Y luego si se invoca la hamburguesa al campo, puedes desterrar esta vaina y así tributar todos los monstruos del rival. Y receta del personal. Es una trampa continua que tiene 2 efectos. El primero, seleccionas un monstruo ritual que sirve para disparar los efectos de tus monstruos y pones una ficha que te puede servir para hacer cosas como IP. Y también tiene el otro efecto de que puedes mandarle al cementerio para invocar por ritual un monstruo de ritual noveles desde tu mano, sacrificando monstruos en tu mano o campo cuyo nivel sean exactamente iguales al del monstruo invocado. Si te niegan tus 2 magias de rituales y el rival se confía porque bueno, sí, ya no tendrías tus magias de rituales, con tu habilidad mientras que tengas a Poisonero puedes poner tu trampa y acceder a un ritual más. Luego, extra deck, tarja de Super Poli 3, pasticielo para lo que es enfrentamiento culinario, unicornio, IP y diosa para rellenar y porque a veces sí puedes llegar a hacerla sin ningún tipo de problema. Y enlace Kuribo si no lo quites y si no tienes a IP, lleva al menos un enlace 2 que te sirva para hacer espacio. Porque si no tienes espacios para jugar, ten cuidado porque el 5 no va a poder traer a Baelgril y Baelgril no va a poder traer la hamburguesa. Y así perdiste todas tus interrupciones. Mucho cuidado y vamos de una vez por fin. Bueno gente, hoy lo vamos contra un Resonator importantísimo. Esta es la primera rep, voy a explicar todo lento porque el mazo es complejo para que entiendas y a partir de ahí al resto de repes vamos en chinga. Con esto dicho, el vato igual va a hacer algunas jugadas cuestionables que no son las más óptimas, pero la idea del vídeo es que aprendas a jugar el mazo y sepas también cómo enfrentarlo. Así que tú préstame atención y aquí deberías aprender todo. Muy bien. Tenemos una mano bastante chida, hacemos normal poisonero efecto, vamos a buscar nuestro ritual. ¿Por qué? Porque la magia de campo te busca las cartas receta y entre ellas están tus magias de rituales. Así que ya tenemos campo, activamos, buscamos receta de pescado y esto es importante. Receta de pescado tiene efecto potenciado si bajas a Huerlavesa, así que no te olvides de buscarla a ella específicamente. Tributamos la poisonero, bajamos Huerlavesa y al invocarlo justamente a él, el efecto potenciado es que buscamos nuestra otra magia de ritual, receta de carne. Muy bien. Poisonero efecto, Huerlavesa efecto. Ella se va a poner como escala y este muchacho excava 5 cartas.
te va a añadir una carta Novele. Ten cuidado porque las recetas no llevan Novele en el nombre, así que no te las vas a poder añadir si las excavas. Muy bien, añadimos un ritual. Activamos habilidad porque tenemos a la Poisonero, ya sea como monstruo o como escala, la puedes activar tu habilidad. Traemos receta del personal. Vamos a activar el otro efecto de la habilidad, que es que puedes devolver monstruos de tu mano o campo al deck hasta 2 y luego robar la misma cantidad de cartas. Devolvemos y robamos lo mismo, así que no importa. Y ahora sí, Poisonero efecto, le apuntamos a Buerlavesa. Esto va a hacer que ella caiga al campo y nuestro muchacho se ponga en ataque. Su efecto no se dispara, ¿por qué? Para que dispare tiene que haber ya en campo un monstruo en posición de ataque. Ahora que ya está ella en posición de ataque, ahora sí tenemos receta del personal. Efecto, le apuntamos al ritual y vamos a generar una ficha. Y al ser apuntado nuestro ritual dispara su efecto. Se tributa el mismo y un monstruo en posición de ataque, puede ser tuyo o del rival. Traemos lo que es Sofritotis. Tenemos la ficha, efecto, robamos carta y tenemos enfrentamiento culinario. Eso fue del top deck, pero viene de perlas. Activamos, tenemos 1 y tenemos 2. A nosotros Poisonero, al rival Pasti Cielo. En este caso realmente no importa, lo importante aquí es que lo voy a hacer para hacer IP. Si tú no tienes IP, guárdate esta carta para el siguiente turno y solamente haz enlace Kuriboh. Lo importante es que te hagas espacio acá abajo, vas a necesitar 2. Muy bien. Efecto del campo, podemos devolver un monstruo de ritual y robar una carta del top deck. Lo mejor, el monstruo de ritual se va al fondo. Probamos lo que es menú del día. Ahora, efecto de enfrentamiento culinario en cementerio. Se destierra y le apuntamos a Sofritotis. Con esto disparamos efecto y lo mismo. Tributamos un monstruo en posición de ataque, en este caso del rival porque pues era para él. Y podemos traer a un nivel 5, Valomiere. Efecto de Valomiere, puede añadir una carta del arquetipo. Aquí voy a buscar lo que es Poisonero de Noveles. ¿Por qué? Porque la counter ya está en mano. Muy bien. Activamos el menú del día para cortar más el mazo. Revelamos 2 cartas y añadimos una. Y es importante, esto ya te habré explicado cómo funciona, pero si no prestaste atención, dependiendo del monstruo que se vaya a tu mano, porque tú revelas 2 y el rival elige 1. Si es guerrero bestia, se te viene la receta de pescado a la mano. Si es un guerrero, se te viene receta de carne a la mano. Listo, dependiendo de la situación eliges uno, o bueno, puedes revelar 2 monstruos guerrero bestia o 2 monstruos guerrero y así te aseguras de tener tu magia de ritual en mano. Muy bien, ahora seteamos 2 cartas y listo. Tenemos Super Poli, que eso fue top deck, sí. Tenemos una counter, tenemos a nivel 5 que tributa una carta en posición de ataque y trae nuestro ritual. Y tenemos IP más la trampa. Excelente. Fama más que merecida de parte del rival, pone la cadena demoníaca, nos da igual. Se activa lo que es llamada de resonador, muy bien. Va a activar llamada de resonador, otra más, se añade resonador de Vision. Y el vato baja resonador del alma. La normal del rival siempre va a ser en ataque, así que si quieres puedes tributarlo, ya está, en caso creas que el rival es muy inteligente y va a jugar de modo defensivo. Ahora activa huesitos, ese sí lo baja en defensa, muy bien, tira carta, activa efecto, cambia nivel, tira lo que es resonador de visión. La gomita no puede porque directamente está ya limitada. Se añade lo que es Gaia Carmesí y va por elevador. Y aquí viene el problema, invoca elevador en ataque. Ahora tú me vas a decir, bueno, lo invocó en ataque porque tiene cadena, y eso es cierto, pero contra Noveles no hagas esto ni te la juegues. Trata de llegar a tu boss monster que pueda negar o hacer algo antes de bajar algo en ataque porque el Valomiere te va a hacer pedazos. Tributamos un monstruo, activa cadena, sí, pero tenemos IP y también tenemos la counter. A lo mejor la counter no deja que respondan a menos de que te tiren otra counter, así que da igual. Suponiendo que tuviera algo más, eso ya no lo podría evitar y llega Baelgris. Baelgris, al ser invocado por efecto de un monstruo Noveles, tributa el campo del rival. Todo se va a la ñonga, tristemente solo tenía un monstruo. Ni modo, baja resonador visión, tenía rey Aldawarín, está bien, hace otra vez al 6 y lo pone en ataque de nuevo. Aquí ya me iba a dar un ataque porque la rep se iba a la verga, pero ¿saben qué es lo bueno? Generalmente cuando Baelgris cae, como le tributas todos los monstruos al rival, ya nadie juega, la mayoría tira su render. Pero aquí podemos ver cómo le hacemos una hamburguesa a nuestro amigo Yagatlas porque tributamos un monstruo, cae la hamburguesa y la counter en cementerio cuando cae la hamburguesa se puede desterrar y otra vez le hacemos su hamburguesita con todos sus monstruos. O sea que puedes hacerle 2 limpiezas de campo al rival si lo haces de la manera correcta. Por eso era importante hacernos los espacios. El vato tiene Gaia Carmesí, añade lo que es Golem Demoníaco, está bien. Activa fama más que merecida, trae su sincronía. Y aquí viene lo chido del mazo. Todos esos mazos que por habilidad traen monstruos boca abajo, tienen que voltearlos. Y cuando se voltean, sí o sí tienen que estar en ataque. Y ahí es donde este mazo llega a brillar más todavía. Aquí ya gastamos todos los efectos de nuestros rituales, pero tenemos IP. Y tenemos la Super Poli también, que desde un principio se lo hubiéramos tirado y esto se hubiera acabado, pero no va a ser ni necesario.
Hacemos unicornio por si no tienes diosa. Descartamos porque tenemos, mira, 4 cartas en mano. No mames, casco. Y le devolvemos esa vaina y el rival dice, ¿qué carajo ha pasado? Pinches mazos todos asquerosos. Pero sí, el mazo es bastante bueno, pero requiere práctica. Hay muchos pasos. Bueno, gente de duelo, vamos contra un Yuma y Astral. Y eso sí, creditazos al buen Han que nos va a ayudar con algunas repeticiones. Aquí yendo segundo y haciendo una jugada muy sabrosa que es Utopia saber con su hamburguesa. Pero bien triste a la casa porque le vamos a meter un tortazo bien feo. El vato activa habilidad, se añade sus cartas, que miren, la verdad es que no juego mucho Utopia, solo sé que se añade muchas cartas y curiosamente, justamente una carta que molesta a todo el formato es Droll. Y justamente es lo que se va a comer el muchacho. Se añade portador de tornados, se añade lo que es magia de rango de subida por el efecto de sus materiales y activa doble Utopia. Nosotros obviamente, bufón y candado y ya está. Con esto evitamos que se añada cartas, evitamos que haga rank up también. Esta carta está muy potente, molesta a todo el formato, vuelvo a repetir. Pero igual le queda su rank up, así que no te preocupes. Va a dejarle Utopia definitivo, míralo, ve. Uno, le equipa carta. Otro rank up, hacia el segundo, le equipa carta. No mames, doble negador que van a estar con protecciones, no sé qué vaina. Está bien, hasta el top y el campo. Y tiene tornado encima. Listo, muy bien, ¿cómo lidiamos con todas estas porquerías? Pues no te preocupes. Receta gourmet, tenemos lo que es enfrentamiento culinario. Activamos, invocamos, posicionar a nuestro lado, pasticiero del otro, efecto y tiene Pegasus. Nos va a negar con esa vaina, está bien. Nosotros ahora tenemos la counter y eso es lo chido. Tú puedes colocar la counter gracias a tu habilidad con el único pero de que tienes que tener un ritual en el campo para que funcione. Revelamos a por la vez y lo devolvemos de una vez, top dedicamos otra carta y ya está. Receta pescado y ahora sí vamos a invocar a Buerla Besa. Llega al campo. Podemos añadirnos receta de carne porque pescado más por la besa te viene tu otro cocinero. Perfecto. Ahora, efecto damos muchachos, el por la besa y la poisonero. Se va a invocar y el otro va a excavar. 1, 2, 3, 4, 5. Muy bien, entre esas cartas la que vamos a añadir es otro Buerla Besa porque el resto no eran noveles. Y activamos poisonero apuntando en Buerla Besa. Y aquí un datazo. Este muchacho es Wen. Si él, por ejemplo, en X hipotético caso, hubiera tenido otra carta para activar apuntando a sus propias cartas, puedes hacer que pierda timing este muchacho. No lo tenía, entonces se va a disparar su efecto. Pero lo que sí puede hacer, y aquí es donde sí debes de tirarle Baylor si es que lo tienes, es aquí. Hizo muy bien apuntando a nuestro monstruo, pero hay un problema. Tenemos una counter. Y si no es porque es una counter, justamente él podría haber activado tal vez el otro Utopía. ¿Cuál es el problema? La counter solo se le puede responder con otra counter. Así que no. Le negamos, no puede encadenar otra cosa. Y le quitamos uno de los Utopías. Llega lo que es el Sofritotis. Perfecto. Llega la Poisonero, Sofritotis, robamos carta. Se activa lo que es enfrentamiento culinario. Le apuntamos a nuestro ritual y con su efecto nos quitamos la otra vaina. Le quitamos sus dos Utopías, da igual que sean interjeteables, lo que quiera con su abuelito, lo que sea. Se va a llevar su hamburguesa, pague o no pague. Activamos los efectos, otra vez se pone de escala aunque ya no va a caer. Efecto del 5, podemos tributar lo que es la pasticielo y traer a el Baelgri. Luego tienes espacio para hacer un enlace 2 si tienes IP bien, si no lo tienes no te preocupes, la cosa es que hagas espacio para seguir bajando tus rituales y ganar el duelo. Bueno gente, lo vamos contra un yugo. Esta RP es por si no tienes diosa y pues bueno, para que veas que puede hacer el mazo, aunque lo puedes llegar a variar. Mi recomendación es que si te enfrentas a algo que puede tener Kaiju, dejes 2 noveles obviamente, pero si no puedes dejar uno nomás y ese te puede tanquear todo. Muy bien. Empezamos, enfrentamiento culinario. Traemos poisonero, le damos pasticielo, efecto poisonero. Vamos a buscar a Buerla Besa. Ahora, aquí viene lo chido. Tenemos el menú del día, revelamos 2 cartas. Oye, pero eso lo elige el rival. Sí, pero no importa, ¿saben por qué? La idea es añadir a un guerrero bestia para que se dispare el otro efecto, que nos busca receta de pescado. Muy bien, tenemos nuestra magia de ritual y ahora sí, a pesar de tener puro monstruo, lo arreglamos. Hacemos algo en Buerla Besa y buscamos receta de carne gracias al efecto adicional de receta de pescado al bajar a este muchacho. Efecto y efecto, excava 5 cartas y nuestra poisonera se va a poner como escala. Muy bien, excavamos, tenemos a el campo. Activamos, podemos buscar una carta que sea receta, en este caso la counters. Y vamos a activar el efecto del campo. Devolvemos al fondo, añadimos carta del tope y tenemos menú del día. Efecto de la poisonera, disparamos Buerla Besa. Y eso sí, este efecto te lo puedes guardar un poquito en caso quieras dejar doble ritual. Cuando quieres dejar doble ritual, lo que tienes que hacer es traer al 5 y una vez que escales ahí, recién utilizar a pasticielo para traer también a Baelgri. En caso el rival tenga cosas como Kaiju. Si no lo tiene, pues bueno, ya está. Simplemente haces de manera tradicional tu campo. Activamos habilidad, tenemos la trampa. Devolvemos los 2 rituales al mazo y robamos 2 cartas. Y ahí es como sale Droll.
Teníamos 10 cartas en el mazo después de haber acortado bastante. Y si te guardas la habilidad justamente puedes rascar con mayor probabilidad las staples. Excelente efecto de nuestro ritual que fue seleccionado por nuestra mágica al ser desterrada. Y disparamos efecto para bajar al 5. Así es como tenemos el 5. Tenemos también a el buen Huerlavesa en la mano ya para el siguiente turno. Colocamos 3 cartas y efecto del campo. Reciclamos nuestra magia de ritual y otra carta. Y top deckeamos otra más. No mames, qué asco. Muy bien. Aceleración a la cristalina de parte del rival. Tiene al dadito. Tira las cartas al cementerio. Perfecto. Velocidad rasca. Descarta. Se añade peón. Con esto pues le tiramos troll en chinga. Que salió ahí de la rascadita. El vato activa habilidad baja al Clearwind. Y con esto pues se siente un poco más seguro porque tiene un negador de selección de niveles altos. Fuera de eso va a ser al 10. Pero nos da igual. Este es un negador de magias trampas, sí, pero no negador de counters. Y nuestra counter lo hace pedazos. Así que no importa. Yoyo efecto revive, dado efecto, y aquí encadenamos Balomere. Apuntamos al yoyo, activa el efecto. ¿Para qué activas, hijito? Toma, le tiramos la counter y adiós a esa payasada. Fuera de acá. Listo, le tributamos monstruo, llega Baelgril. Baelgril a su caída le tributa las cartas, le quedaba solamente una para jugar. Y como caiga el buen ataque, Baelgril lo puede tributar y traer la hamburguesa. Tenemos encima la trampa y por cualquier cosa, por si queremos apuntar, etcétera, etcétera. Entonces, aunque no tengas IP, como ves, el mazo puede ser pesado por la counter y por el tributo. Solamente juega tus cartas en defensa. El problema, a la normal summon, pues no la puedes poner en defensa, siendo que el mazo sí puede ser pesado y contra mazos que traen cartas por habilidad, un poco lo mismo, se los puedes quitar. Así que bien. Bueno, gente, hoy lo vamos contra un Seto Kaido. Va a estar jugando Exorcister y aquí vamos a ver una ventaja que tiene este mazo. Primero, que nadie sabe que estamos jugando esta vaina. Y segundo, nuestra buena mágica que puede trolear bien rico. El vato está jugando Exorcister, a la Tama trae a Kitama con los Spirit, mira lo ve, 1-2, Mikalis de Tacha busca Pax. Elix al campo, Pax activa, busca estrellita, cae al campo y utiliza ambas para hacer Caspitel. Perfecto, efecto de Tacha añade, tiene Elix. Le tacha los materiales y va por Magnífica. Coloca 2 cartas, ya, y aquí viene el detalle. Habilidad, buscamos nuestra mágica. Y recuerden, Exorcister para activar Retornia solo puede controlar Exorcister. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que claro, le regalamos carta y ya está, se acabó. Ya con esto le quitamos una de sus cartas que sería Retornia. Muy bien. Poisonero va a activar efecto. Magnífica va a activar en chinga, nos quita la Poisonero. Pues bueno, ok, quítala. Aunque como dato, si juegas Exorcister, guárdate esta vaina. La razón es muy sencilla. Recuerden que esta muchachota tiene el efecto de desterrar sin seleccionar. Entonces puedes hacerlo justo a los rituales del arquetipo. Y ya estaba. Ahora nosotros tenemos Super Poli. Y pues bueno, por ahí podríamos igual molestar la Exorcister. Pero tienes que llevar los monstruos correctos, cosa que yo no estaba haciendo. Y bien, activamos nuestra mágica. Menú del día, él va a ser a Mikalis. Y ahí sí, grave error. ¿Para qué la pones en ataque, hijo? Ponla en defensa, ni modo. Pescamos, bueno, revelamos 2 cartas. Se añade una. Y como se añadió un monstruo guerrero bestia, tenemos receta de pescado en mano. Muy bien. Activamos receta de pescado utilizando a nuestro monstruo para bajar al otro. Llega Huerlavesa. Añadimos receta de carne por el efecto de receta de pescado y excavamos 5 cartas. 1, 2, 3, 4, 5. Muy bien. Añadimos en este caso a Balameniere. Y activamos receta de carne. Con esto podemos ir más agresivos y bajar a nuestro Novele. Solamente hay un problema. Este muchacho, su efecto es Quick si lo invocas con los efectos de los monstruos. Si lo haces de manera natural no es Quick Effect, dándole espacio al rival para que pueda responder. Se activa el efecto de búsqueda, pero él puede activar el efecto de destierro y ya está. Nos quita nuestra carta, no puede cher, eso sí molesta. Y aquí es donde nosotros activamos enfrentamiento culinario. Le apuntamos a nuestros noveles y él va a activar efecto para tributar una carta boca arriba, pero tiene eclipse. Está bien. El detalle viene en que si hubiera puesto su carta en defensa, a lo mejor ese eclipse se hubiera podido guardar. Nosotros podíamos traer al 3 y topdequear cartas, sí, pero por ahí a lo mejor hubiera quedado más chido. Ni modo. Nos arma el campo, efecto de table, reciclamos en este caso pescadito, colocamos 3 y lo hacemos porque también tenemos carne en cementerio. Con esto se activa otro efecto, devolvemos 2 cartas, que eso sí tiene que haber una receta y robamos otra. Se voltea nuestra carta, robamos carta y listo, le toca. Activa llamada espiritual, revela esa vaina, añade a la Tama. Baja carta, la Tama va a activar y nosotros activamos la counter. Solo un detalle importante.
La counter para que destruya el monstruo ritual que tengas en campo del arquetipo tiene que ser invocado por el efecto de otro monstruo del arquetipo. Este Vuelabesa llegó de manera natural con nuestra magia de ritual, así que no va a destruir, pero sí niega. Muy bien, negamos. Tú dirás, ¿y para qué haces eso? Lo hacemos más que todo porque tenemos Super Poli y esos espíritus son de oscuridad, así que si baja otro, por ahí se la enganchamos bien rico. Pero no va a ser necesario. Activamos receta del personal, le apuntamos a nuestro ritual y dispara su efecto. Con esto utilizamos su carta, tributamos, llega el 3, efecto, nos añade carta. Y el vato ya tira la toalla. ¿Por qué? Porque pues ya que va a hacer. Le negamos igual esa vaina, ya no buscó y ya no tiene mayores extender. Desde el momento en que le regalamos un monstruo fuera de su arquetipo, le fregamos todas sus jugadotas. Bueno gente, duelo vamos contra una Ring. Y si tienes problemas contra este mazo, creo que esta es la repe que mejor te va a ayudar a saber cómo enfrentarte a este mismo. Solamente el rival va a ser un Veiler que no es tan óptimo, pero viendo eso en general, aquí vas a ver varias cositas chidas. Muy bien, empezamos. Poisonero, efecto, buscamos y tira Veiler. Miren, esto no es malo dependiendo de la mano, pero el detalle es que la habilidad nos deja poner una carta receta, haciendo que muchas veces puedas continuar jugando sin problemas. Y hablando de eso, receta de pescado y no pasó nada. Solamente nos quitó un poco el potencial del campo final que íbamos a dejar. ¿Cómo utilizamos pescado para hacer Vuelabesa? Añadimos carne y se activa el efecto de cada carta. Uno se pone como escala y la otra excava 5 cartas. Y si hay una carta novela, pues a la manota. 1, 2, 3, 4, 5. Muy bien, vamos a reciclar Poisonero. ¿Por qué? Porque mientras más monstruos en mano, mejor para luego activar el otro efecto de la habilidad y rascar cartas. Activamos justamente menú del día por lo mismo. Revelamos 2 noveles y bueno, el rival elige uno y a la manito. Ya está. Poisonero se invoca desde la zona péndulo y cambia la posición de batalla de un monstruo. Y ahora receta gourmet. Colocamos la trampa y aquí está. Devolvemos los 2 monstruos que añadimos y así robamos 2 cartas del top deck. Mira, ve qué rica Super Poli. Activamos la trampa, le apuntamos a nuestra carta y el único más lo robamos al 3 y justamente es lo único que puede invocar el 1 y ya está. Top deckeamos carta con su efecto, ponemos una ficha, colocamos la counter y colocamos Super Poli. Hacemos espacio con el enlace Kuribo, que eso sí es importante y ya está. El vato tiene eclipse, me llevan los changos, activamos la counter de una. Ya está. Y así tenemos todavía nuestro ritual boca arriba. El vato activa habilidad, revela, añade, tiene la UR, perfecto. Cae 1, cae 2 y mira, ve, todo en defensa, muy bien. Eso es lo que tienes que hacer tú también. Tiene lo que es la viento bruja, nos burnea, hace campana del invierno, nos va a burnear de nuevo. Campana invernal acelerada, trae carta y va por campana de diamante. Y aquí hay un pero importante. El vato le va a apuntar a nuestra trampa con la destrucción y eso no es mala idea, porque si le apunta al ritual este dispara efecto, así que Ox. Pero apuntar a la set tal vez hubiera sido lo mejor. ¿Por qué? Porque nosotros la trampa igual podemos activarla en respuesta para apuntar a nuestro ritual, disparar su efecto. Y él puede tributar al enlace Kuribo que dejamos. Así tenemos al 5 que añade el campo para tener follow. Y tenemos otra fichita más. El 5 recuerden que solo tributa a monstruo del rival, así que da igual que la ficha esté en ataque o en defensa. Campana se invoca la de helada. Añade carta con su habilidad devolviendo un tuner. Perfecto. Activa campanadas, viento bruja. Trae carta al 4. Hace lo que es Clearwing. Y aquí con la Super Poli obviamente lo hacemos pedazos. Pero hasta este punto él está avanzando de chill porque nuestro ritual es nivel 5 y encima este sí selecciona. Así que por lo mismo ya empieza a bajar en ataque. Pero si te das cuenta, antes de esto todo en defensa. Es más, va a ser la moto y la moto también la baja en defensa. ¿Cuál es el único pero? Tú puedes jugar de esta manera hasta que le puedas barrer el campo a Noveles. Con el único detalle de que obviamente ya no puedes pegar, haciendo que Noveles se pueda recuperar. Trata de barrerle el campo y tener alguna manera de hacerlo TK, porque si no, sí se puede llegar a recuperar y puede ser pesado, o al menos deja negadores. Aquí Super Poli para el río, pues sí, ya está. Eso también es un poco la magia de Noveles, poder rascar Staple, le hacemos Fango Dragon y listo. Aquí ya pues el rival que va a ser. Activamos tablet, podemos reciclar nuestra counter y se acabó. Ponemos en ataque 1, 2, activamos con Courser, que eso sí, un trucazo. Puedes invocarte a Pasticielo de tu lado y a la Poisonero del lado del rival para meterle 1000 de daño extra. Colocamos carta, pegamos 1, 2 y 3. Tenemos el daño exacto para acabar el duelo, porque tenía 4000 de vida, no llegábamos de otra manera. Entonces, lo que hizo el rival estuvo perfecto. El único problema fue no reventar la set, porque bueno, ¿quién se iba a esperar Super Poli Novelis? No lo podemos culpar, pero fuera de eso lo jugó muy bien y como debes de jugar contra este mazo. Bueno gente de duelo, vamos contra una Liri y ahora sí se viene el pollito a la brasa porque la vamos a cocinar, pero bien feo. Aleteo aviar de parte del rival. Muy bien. Activa llamada aviar, se añade carta, tiene turquesa, excelente. Y aquí viene un detallote contra este mazo. Si te deja la que hace Compulsory,
Recuerda que esa vaina selecciona, y como selecciona tu ritual, tú simplemente sigues escalando sin problemas. Así que el vato, pues bueno, va a ser recital, que eso no está mal, y va a ser la que le compra turnos, que tampoco. El único problema es no dejes cartas en ataque si vas contra lo que es este mazo. Pero aquí viene el otro detalle. ¿Cómo sabes que te enfrentas a noveles? La habilidad no nos delata. Así que pues bueno, está medio canijo ese asunto. Ni modo. El vato se pone las cartas, está bien, tiene Santuario Aviar, top de K y coloca 2. Nos toca. Receta de gourmet demoníaca, podemos buscar nuestra mágica y activamos. Traemos pocionero, le regalamos pasticielo, añadimos carta, en este caso el ritual, porque ya tenemos todas las magias posibles que había en este mazo. Y activamos, receta de pescado, tributamos, hacemos a Buerlavesa. Añadimos lo que es receta de carne por el efecto mismo de nuestra mágica de ritual. Y disparan el efecto las dos cartas. Él va a excavar 5 y nos añade una carta noveles. Y la chiquita se pone de escala. Perfecto, activamos el efecto. Buerlavesa también activa efecto. Le tributamos su carta porque estaba en ataque. Y traemos al Sofritotis en posición de defensa y bajamos la pocionera en ataque. Muy bien. Sofritotis, doblequea carta, en este caso Super Poli, no manches casco. Y con el efecto de nuestra mágica en cementerio le apuntamos al ritual 3. ¿Para qué? Para que este dispare su efecto y con nuestra propia carta bajar al 5. ¿Por qué no utilizar la pasticielo de su lado del campo? El 5 solamente puede tributar monstruos en posición de ataque del lado del rival. Entonces, Poisonero se va a poner de escala. El 5 va a activar efecto, que a su caída nos busca una carta del arquetipo. Y tenemos todavía su Quick Effect. Tributamos lo que es la pasticielo. El vato activa tifón, que eso sí un poco tarde. Podría haberlo hecho en respuesta del nivel 1 para forzarnos alguna carta. Eso sí, aunque igual teníamos otra en mano, así que daba igual. Traemos lo que es Baelgril y él a su caída le tributa el campo al rival. Aquí daba igual que sean interjeteables, lo que quieras, toditos sus monstruos y van a la miércoles. El problema es que tiene cáliz. Ahora, tenemos Super Poli, podemos activar y fusionar con nuestras cartas, hacer algo como el Venocito, qué sé yo, y quitarle su campo igual. No lo vamos a hacer, ¿por qué? Porque todavía tenemos para invocar, tenemos el campo para buscar nuestra trampa, hacemos normal y tenemos IP. ¿Qué pasa si no tengo IP? Pues no sé, podrías hacer dioses chiquitas si quieres y tratar de hacerle una diosa. El siguiente turno solo tengan cuidado porque te vas a bloquear al arquetipo. Bueno, te bloqueas a solo utilizar cartas del arquetipo para acceder a enlaces. Entonces un poquito de cuidado por ahí, pero en general deberías de poder hacer algún enlace 2 y ya está. Y seteamos cartas. Reciclamos 2, robamos carta y listo. Igual de todas maneras, a partir de aquí, si pone algo en ataque, nuestro Balomere lo puede tributar. Tenemos una counter para controlarlo y tenemos nuestra trampa también para seguir molestando. El vato simplemente ya tira la toalla porque no tiene mucho más que hacer. Así que ya está, duelo. Bueno gente, duelo, vamos contra un Reinaldo Castillo. Este es el turno 2 del mazo, aunque esto va a depender de que te dejen y también si el rival sabe cómo funciona este mismo o no. Y también de la mano que tengas, obviamente. Ahora, aquí ocurre un detallote. Yo tenía Droll, pero Shar generalmente no se añade cartas a la mano. Generalmente. Pero salió aquí un pillo que tiene una receta bien curiosa y por ahí te lo voy a pasar si quieres verla. Tiene el peso sin vida, que sí, si lo volteas también dispara, porque si es invocado dispara, cuenta cualquier invocación. Diestro al campo busca zurdo, tú vas a decir esa vaina que luego lo va a utilizar como material de descarte. Y aquí viene el detalle, ahí ya se hubiera comido Droll y ya estaba, pero me hizo un Bepartu. ¿Por qué hacer Bepartu? Pues bueno, va a ser un combo bien rebuscado. De tacha tiene al pez de 7 colores, mira ve cómo nos trae la comida a la mesa para cocinarla. Va por Avispato, detacha los materiales y tiene Remora Exit. Efecto de remora, invoca 1, 2, utiliza y va por Abyss Dweller. What the fuck, hermano, ¿qué está haciendo? Yo también dije lo mismo. IP Mascarena, está bien. Tiburón observador, se destierra, invoca 1, 2 y va por lo que sería el Abyss Splash. Muy bien, activa su habilidad, se añade una counter y listo. Perfecto, Abyss Dweller, que eso sí nos da igual completamente como dato. Pero aquí viene otro detalle, nuestra habilidad no nos delata. El rival no sabe qué chota estamos jugando, así que pues aprovecha el bug por ahí. Muy bien, empezamos, receta gourmet. Añadimos nuestra enfrentamiento culinario y listo. Activamos. Él activa Abyss Dweller, que dale activa si quieres. Perfecto, Poisonero y llega la pasticielo a su lado del campo. Poisonero efecto, bloqueo exit. Fuera de acá nos dice, está bien, no nos deja prepararle la comida y aquí vamos a poner a Poisonero. Si la tienes de escala o boca arriba, puedes colocar carta del arquetipo boca abajo que sea receta. Entonces,
La idea era aquí pues tener la counter para jugar un poquito más de chill, pero el vato no es despistado. Hace IP Mascarena en chinga y utilizando la carta que le dimos, que ese es el único problema con esta vaina, nos hace unicornio. Descarta, nos quita y no nos queda nada más que setear. Y aquí es donde todo pinta feo, pero no. Activamos enfrentamiento culinario. Invocamos Noveles, Poisonero de nuestro lado y la Pasticiero del lado del otro. Efecto, vamos a añadir carta, él activa Beast de nuevo, cosa que da igual porque no activamos nada de momento. Y nos hace Diosa. Diosa llega al campo, ¿por qué? Porque quiere hacerse espacio. Devuelve, coloca carta, trae al tiburón zumbido y se añade al Pesoja sin vida de nuevo. Está bien, voltea, efecto, trae carta, hace el 4, zurdo se revive, mira, lo ve con los combos bien locos. Hace Crygongor, que como dato, esto sí te puede molestar. ¿Por qué? Recuerden que los rituales noveles tú les tienes que apuntar. Si redirige los target a sus propias cartas, te puede fregar, así que ojito. Zurdo le da la protección, diestro también, Pesoja sin vida, va a devolver, se hace +1. Baja carta y va a entrar en batalla. Problema para él, tenemos receta del personal. Esto podemos hacer ritual en su turno y bajar a Buerlavesa. Este muchacho excava 5 cartas y aquí viene el detallote y lo que hizo que ganáramos. Si él pega, nosotros podemos activar su efecto y traemos al ritual 3. El ritual 3, si le pega de nuevo porque se lo quiere quitar, digamos así, activa efecto y traemos a lo que es el 5. Y el 5 cuando cae puede también tributarle un monstruo y el 6 hacer lo mismo. Ahora, Diosa no es afectada por cartas a menos de que la seleccionen, así que primero con el 1 y con el 3 le quitamos los pescaditos de atrás. Y con el 5 ya le tributaríamos esto, y eso sí, primero quitáramos al Crygongor porque los rituales de nivel bajo no seleccionan. Y con eso no nos ganaba, solamente le queda una carta en extra exitón, así que ya estaba. Con esto ya pues el vato tira la toalla porque el siguiente turno sabe que se le viene la pelona, aunque como dato ese Crygongor podría haber sido molesto. El detalle viene en que sí, no nos podemos quitar a su Crygongor, podemos pasar turno. Como solamente tiene Exitón en el deck extra y en su receta ya no lleva más staples, es simplemente jugar la grindeo y ya estaba. Así que eso justamente es lo molesto que puede ser del mazo. No te rindas nada más porque te nieguen tus cosas, luego puedes bajar en turno del rival y jugar de todas maneras. Bueno gente, y eso sería todo. Me van a disculpar por el mucho texto, pero es un mazo bastante complejo. Cada carta es una pieza importante y si no conoces cada una de ellas, al final te vas a llevar una mala experiencia. En general el mazo se portó bastante bien. Solo tengan en cuenta algo, es un mazo que creo que tiene turno 1 y turno 2 bastante buenos, pero también está el factor de que la gente no sabe jugar alrededor de él. Vamos a ver si después de este vídeo la gente lo ve y al menos los que lo vieron ya no cometen tantos misplay. Y por ahí pues puede que el nivel del mazo se llegue a bajar un poco más. Aún así, al ser un mazo con tanto texto, no me sorprendería que los misplays duren al menos un mes por ahí. Y de todas maneras, como se habrá visto ya en las repeticiones, por su cuenta igual tiene una counter, tiene maneras de forzarte a poner tus monstruos en posición ataque. Tiene cosas como IP que igual si la tienes viene perfecto para meter una interrupción sin depender de que haga nada del rival. Y las counter que te coloca la habilidad de gratis vienen excelentes. Así que bueno, creditazos a Wenhan que me ayudó con las repeticiones también a conseguir algunas bien chidas porque es difícil grabar el mazo, la mayoría se rinde. Créditos a los que han llegado hasta este punto del video y créditos a los miembros del canal. Créditos para el Nash o el Chaco que ya en la siguiente outro estará saliendo. Muchas gracias por el apoyo. Al buen Inmortus, al Yoños, al Ryzen, al Antonio, al Jincho, al Augusto, al Desis Escrita, al Enj, al Playmaker, al Toby, al Billy Díaz, a José Barreto, al Herónimos, al Derovera, al Dani Rochin, al Fura, al Esteban y al Franco González. Muchas gracias por todo su apoyo. Nos vemos, se me cuidan y ahí andamos.